Los comunistas que nos gobiernan, porque desengáñense, el socialismo, la socialdemocracia y todos esos rollos de los años 80 ya no existen. Por lo menos en España existe un gobierno comunista con vocación totalitaria y bolivariana. No es que se identifiquen ya con el Estado, se identifican con Dios. Esto no es nuevo, salvo para quien no tenga la más mínima noción de qué supone esa ideología criminal llamada comunismo. Hace unos días, sin buscar la respuesta, porque lejos de su intención el inducir a un error a la ministra, Ángeles Barceló, en la cadena SER, en una entrevista con Irene Montero, le preguntaba acerca de la ley del sí es sí, le preguntaba, pues hombre, claro, es que ni siquiera la cadena SER, que es el órgano de propaganda principal del régimen, puede negar que están saliendo violadores a la calle y que ya hay 600 agresores sexuales con su condena reducida, etcétera, etcétera. Le preguntaba si en algún momento pues podrían pedir perdón o asumir responsabilidades, y contestaba Irene Montero: si tenemos que pedir perdón como Estado, lo pediremos. La chavala ya se siente Estado. No es que sea la representante del Estado, efectivamente, el poder ejecutivo es uno de los tres poderes del Estado y por tanto representan, tienen una legitimidad institucional, etcétera. No te preocupes, Irene, que el derecho constitucional no ha pasado por ti, ni tú pasarás por él, ni las más mínimas nociones de teoría del Estado. Pero no, el Estado somos nosotros. Esto es lo que venía a decir esta chica. Ahora, lo siguiente que les escucharemos es que Dios, que para ellos no existe, son ellos. ¿Por qué digo esto? Pues porque hoy se da un paso más, dos pasos más, en ese proceso de andamiaje legislativo y de ingeniería social que supone la destrucción no de todo nuestro fundamento y basamento jurídico, 25 siglos, desde el derecho romano, etcétera, no, de los fundamentos mismos de la sociedad, del derecho natural, de la propia naturaleza, la ley del aborto y la ley trans. Ya tenemos la ley del sí es sí como quede. Ya tenemos la ley del bienestar animal, la del guau es guau. A lo mejor hay algún idiota que ya me corta en Twitter. Cortadme, hombre, y dadme otro millón de reproducciones, que me gusta a mí, ¿no? Y me insultan, ya un periodista de la caverna, ultraderechista, fascista, facha, tal, no sé qué, banalizando la ley de bienestar animal para echarme encima a los animalistas, porque se ha reído de ella y la ha llamado la ley del guau es guau. Bueno, la ley del guau es guau, ya la tenemos también. Dentro de poquito también van a legalizar el lío este de la zoofilia. Esto siempre me recuerda, es que Belarra, ahora voy por ti. Hay que tomaros a cachondeo. El chiste de Eugenio, que tú no sabes quién es, era un humorista catalán muy bueno de los 80 y de los 90. Me recuerda el chiste aquel del tío que le preguntaba al pastor y el pastor le decía: no, al macho no le pregunte, es muy mentiroso, pregúntele a las ovejas. No os voy a repetir el chiste, ya lo conocéis los que tengáis más de 50. Bueno, pues la ley de la zoofilia. Hoy estamos con la ley del aborto y la ley trans, por partes. Ley del aborto. Bueno, ley de plazos, que es una cosa que se estableció. En el aborto se ha ido degenerando como el torero, como aquel mozo de aquel afamado torero que terminó de gobernador civil, y luego le explicaban al maestro que había llegado ahí degenerando. En la ley del aborto hemos ido degenerando. Había una ley de plazos, una ley de supuestos con Felipe González, los tres supuestos famosos, a la cual José María Aznar, porque en esto el PP ha tenido siempre el mismo pecado, o más, si me apuráis, que el PSOE, añadió que el famoso cuarto supuesto, el del grave riesgo para la salud mental o para la integridad psicológica y tal de la madre, y por ahí se empezaron a colar, era el coladero, la puerta de atrás de aquella ley, como la que tienen todos estos cacharritos, la puerta de atrás, se empezaron a colar el 95% de los abortos. De hecho, en los primeros años de Aznar en el poder, fue cuando más abortos se registraron, más que en toda la época de Felipe González. Cogeos las estadísticas. Después hemos llegado a la ley de plazos, que hay algunos, no partidarios específicamente del aborto, que sostienen que casi es mejor que la de plazos, o sea, que la de supuestos, porque al final se aborta menos, hasta las 22 semanas, en el caso español, el aborto es libre, y a partir de ahí ya no. Bueno, pues a lo mejor eso, fijaos, y no soy un propagandista del aborto, ni me caracterizo por ello, por tanto espero que me entendáis exactamente los términos en los que estoy hablando, pues a lo mejor eso es, si me lo permitís, más riguroso que el establecimiento de unos supuestos
que ya son bastante más aleatorios y bastante más evanescentes. Bien, pero seguimos. Me decepciona la respuesta de la derecha cuando le preguntan ayer, Alberto Núñez Feijóo, si el aborto es un derecho. La pregunta tiene trampa, claro, tiene trampa, Alberto. Estás mal asesorado. Y entonces va el tío y se agarra a una cuestión sintáctica, pero que desde el punto de vista de puro marketing o comunicación política es bastante pobre, por lo simplón, dice, el aborto, claro, es algo, en fin, una adopción que tiene que adoptar la madre dentro del marco legislativo. Hombre, claro, estaría bueno, Alberto, pues si no es un delito ibas a la cárcel. Bien, pero no es un derecho fundamental. Añádelo de fundamental para evitar entrar en lo sustancial del problema. Claro, derecho fundamental en su literalidad, es decir, no lo es porque no está recogido en el título primero de la Constitución, que es el que recoge todo lo relativo a los derechos fundamentales. Por tanto, no es un derecho fundamental. Pero no es un derecho. Dilo, Alberto, si no pasa nada. Yo te regalo una idea gratis. Mira, verás. ¿Sabes por qué no es un derecho? Como dice la izquierda y miente, y ellos lo saben. La derecha no lo sabe. La izquierda sí que lo sabe muy bien, y juega y se ríe de los complejos de parte de los que nos consideramos de centro derecha o de derecha, más liberales o más conservadores. No es un derecho porque si lo fuera, se podría abortar hasta las 24 horas antes de dar a luz. Y no es así. A partir de la semana 22 vas para adelante. Con Belarra en el gobierno, con Irene en el gobierno, o sin Belarra y sin Irene en el gobierno. Por tanto, no es un derecho. Fíjate qué fácil lo tenías. Para no meterte en el... No es un derecho fundamental, que es un poco lo que hubiera contestado Mariano. Es decir, puede que llueva poco, que llueva mucho, que no llueva nada y se quede el tiempo como estaba. Por tanto, pues por ahí poco recorrido más. Se consuma la reforma de esta ley, o la aprobación de esta ley. Ya tienen las niñas otra muesca más en su culata y se acabó la presente historia. Me parece más preocupante y más grave todavía, si cabe, la ley trans, porque es la propia negación del derecho natural, de la biología, de algo, como nos va a explicar Juan Jara dentro de unos minutos, que viene absolutamente predeterminado, pues desde el momento de la concepción, en este caso por el varón. Estas chavalas tampoco han estudiado nada de genética. Esto lo estudiábamos los que éramos de la EGB en séptimo, ¿no? Cuando te explicaban las leyes de Mendel y todo aquello. La X, la Y, Irene. Y está notando, en vez de criminalizar a los profesores que siguen explicando la diferencia en algunos institutos, en algunos colegios públicos, entre la X y la Y. Esto viene predeterminado. Tú naces hombre o naces mujer. Y lo demás son rollos que os habéis inventado dentro de esas excrecencias del marxismo superado desde el 68, que habéis ido creando para seguir viviendo de este cuento y manteniendo este cuento. Todo este mundo trans, en el fondo lo que hace, por supuesto, es cargarse, que ya os lo habéis cargado, el feminismo tradicional, para quien no fuera el feminismo liberal, cuyo basamento ideológico se establece en la reivindicación de una igualdad entre hombres y mujeres, porque claro, para reivindicar eso, tienes que establecer con carácter previo que hay hombres y que hay mujeres. Como no quiero ir de chistes, porque es muy serio de lo que estoy hablando, me viene a la cabeza el segundo de la tarde, el del mexicano aquel, que llega y dice que aquí somos todos muy machos en mi país, y llega el de Cádiz, Resalsero, y le dice, pues en mi país, y en Cádiz, en mi pueblo, y en España, somos la mitad tíos y la mitad tías, y nos lo pasamos de puta madre. Perdón, ya lo he contado, y no es con ánimo de banalizar, simplemente de relajar un poco la tragedia, que es de lo que estoy hablando. Uno nace hombre y nace mujer. La disforia está perfectamente identificada desde hace muchísimos años en un porcentaje muy minoritario de la población. Es un problema que puede ser psicológico, de orden social, etcétera. Pero en una etapa además tan delicada, tan difícil, en la que la personalidad no está formada, cualquier especialista en neurociencia, cualquier médico, cualquier psiquiatra te lo dice, que es la adolescencia, un periodo normalmente conflictivo, de búsqueda de tu propio lugar, primero ante ti mismo y después en la sociedad. Tú lo que no puedes hacer es llegar a un niño, llegar a una niña y decirle, tú es que a lo mejor te sientes en un cuerpo equivocado porque eres hombre o eres mujer, pero quieres ser hombre, o eres hombre pero quieres ser mujer. ¡Eres mujer! Te puedes cambiar el nombre en el registro civil. Mañana te puedes llamar Matilda y por la tarde ya sentirte mujer y al día siguiente sentirte ornitorrinco. Perdón, pero es que es así. Pero seguirás siendo hombre. Porque has nacido, lo de los cromosomas, Irene, Belarra, repasadlo bien en los manuales de séptimo de GB, ahora no sé dónde diablos se estudiará, si se estudia. Es una ley, como decía esta mañana también un comunicador muy admirado por mí,
que a veces se equivoca y comete gravísimos errores y a veces acierta plenamente, y hoy ha sido el caso, es una ley casi de tortura, es una ley de castración, porque eso no tiene vuelta atrás, y porque si dentro de 10 o 15 años esos chavales o esas chavalas maduran y se dan cuenta de la barbaridad y de la manipulación a la que fueron sometidos, ya no tienen vuelta atrás, están castrados, están castrados. Esto es así de simple, así de bárbaro, pero así de real. ¿Qué se busca con esto? Dentro de ese gran plan de la gente. No voy a entrar en la venta y trinca, hoy no toca, porque además por YouTube hay que tener cuidado con estas cosas, pero dentro de ese gran plan de reducción, ya sabéis de lo que estoy hablando. Se atenta al final contra la mujer, se atenta contra la maternidad, se atenta contra la vida. Como nos dice también dentro de un rato Juan Jara, aquella famosa política del hijo único en China, a partir del segundo los tenías que matar, de la cual, por cierto, ahora han tenido que dar marcha atrás en fecha reciente. Se atenta contra todo eso. ¿Por qué los 12 años? Cuando en otros países, me parece que es en Gran Bretaña, es a partir de los 16, pues porque a partir de los 12 años las mujeres tienen la primera regla, normalmente 12 o 13 años. Claro, ahí empieza todo. Os recomiendo ese manifiesto que circula por internet, el borrado de la mujer o la anulación de la mujer o algo así, para que os documentéis más por si tenéis curiosidad sobre este asunto. Y eso, lo que va en Cataluña ya se ha visto entre el 2016 y el 2021, un aumento del 100%, del 200% de los casos. Es una auténtica barbaridad y además, desde el punto de vista que se hace solamente con fines electoralistas. A estos tíos se la rasca el legislar para que la sociedad avance y todas estas gilipolleces que dicen para que su secta de adeptos, que nunca les van a dejar de votar porque en parte viven de ellos, porque esto es un negocio. No os olvidéis nunca de que el comunismo es sobre todo un negocio, como el nacionalismo, como el independentismo. Luego son otras cosas. Luego es odio, es voluntad de ingeniería social, de transformar la sociedad, de adoptar el mundo a sus mentes enfermas, pero sobre todo es un negocio. Digo, de toda la secta que les sigue votando, la mitad porque viven de ello, la otra mitad porque están absolutamente lobotomizados, pero eso se la rasca. Lo que están buscando es el puro interés electoral y arañar el mayor número posible de votos el próximo 28 de mayo, por eso salen a las calles en número de decenas de miles, que no de 250.000, como dice esta chica, la delegada del gobierno, que tiene ahora algún problema con la justicia, la delegada del gobierno en Madrid, salen a la calle en decenas de miles, que ya son bastantes, para manifestarse en defensa de la sanidad pública, para manifestarse contra Isabel Díaz Ayuso, que esta sí que no tiene ningún tipo de complejos. Así estamos, un paso más en la ideología de género, la mal llamada ideología de género, un paso más en la voluntad de ingeniería social y un paso más en la destrucción de la sociedad y de la vida gracias al gobierno comunista bolivariano que preside Pedro Sánchez Castejón, eso sí, por poco tiempo. Arrancamos esta retaguardia ya del jueves 16 de febrero, invocamos ya a la segunda mitad de este mes, el más corto del año, y saludamos a Juan Jara, gestor y médico. Don Juan, ¿cómo estamos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Don Eurico, un placer, como siempre, aquí acompañarte contigo. Siempre es un placer estar Un placer el analizando, recibirte en la retaguardia en diseccionando Periodista Digital. Oye, Juan, ahora te preguntaré por lo que ha sido también el objeto de nuestro editorial, esos dos engendros legislativos, tanto la ley del aborto como la ley trans, la llamada ley trans, que sumar a la ley del sí es sí y a la de bienestar animal, como ya la calificamos, la ley del guau es guau, y que pues son dos hitos más en la ingeniería social de este gobierno. Pero antes quiero preguntarte con carácter general, la sanidad, bueno, desgraciadamente en este caso, sigue estando en primera línea de la actualidad. Hubo una manifestación, a mi entender política, el pasado domingo en Madrid, que registró decenas de miles de asistentes. Digo política porque a mí me sigue pareciendo que no es para defender la sanidad pública, sino pura y simplemente para manifestarse contra Isabel Díaz Ayuso. Y yo lo que quiero es requerir, porque tú y yo hemos hablado en otras ocasiones en este medio y también en Distrito Televisión, acerca de este asunto, tu opinión como profesional, que llevas más de 30 años además, como médico, acerca de la situación actual de la sanidad. ¿Cómo sigue estando la foto fija de la sanidad en España? No solamente en Madrid, en el resto de las comunidades, que aunque la izquierda trate de ocultarlo, fuera de Madrid hay vida. Tenemos ahí una tormenta perfecta en lo sanitaria, en todo lo tocante a la sanidad española. Estamos tan contentos y nos han dicho tantas veces que tenemos el mejor sistema sanitario público, que hace 35 años que nadie hace nada por el sistema sanitario público. 35 años. Ley General de Sanidad. Y por lo tanto tenemos
un problema de que estamos manejando la sanidad del siglo XXI con pacientes del siglo XXI, con tecnología del siglo XXI, con las técnicas administrativistas napoleónicas. Primer gran tema. Después, lógicamente, hemos pasado toda la sociedad española una enorme pandemia, una crisis sanitaria sin parangón, en nadie que esté vivo a día de hoy, y los médicos, los enfermeros, el sistema sanitario está extenuado y, por lo tanto, con muy poquita resiliencia, con muy poquita capacidad de aguante. Y después, lógicamente, la izquierda parasita lo que es un problema profesional, sectorial, que está ahí y que además hay muchísimos análisis muy acertados que en estas semanas se están poniendo sobre la mesa. Ellos están utilizando para su beneficio propio, lo cual en política no me parece ilegítimo. Lo que me parece de género tonto es que desde la consejería de turno, no me refiero a la de Madrid, sino a la gallega, la andaluza, la que sea, pues no intenten hacerlo lo mejor posible, de manera que no activen, no carguen pistolas tontas a 3 meses, 4 meses de unas elecciones autonómicas. Desgraciadamente Eso grosso modo, don Eurico. Se utiliza desgraciadamente, Juan, la sanidad como herramienta, como tú dices, de propaganda, también de propaganda política, con episodios lamentables, como un diario gubernamental, un diario en papel, teóricamente independiente, que no lo es, que ya sabemos todos cuál es, que daba el otro día la noticia de este desgraciado suceso, de ese fallecimiento por una peritonitis mal diagnosticada, y la daban con la foto de un hospital madrileño. O sea, Cuando la el mala suceso, lamentabilísimo, el suceso fue en Valencia, ¿no? En Valencia, pero puede ocurrir en cualquier comunidad de España. Y luego, además, es que, ya me parece también perverso, y tú, como, fíjate, anoche hablábamos en Los Intocables, en el debate de Distrito Televisión, que conoces también, porque, por supuesto, sí, poníamos las cosas claras. ¿Qué más da que el buen señor, que estará destrozado, fuera Mir, no fuera Mir medio pensionista, era un médico titulado? Es decir, ahora ya el buscarle la vuelta, me recordaba, ustedes disculpen el ejemplo, lo puse anoche y lo vuelvo a poner ahora, a cuando el avión se cae y entonces vamos a rascar al piloto a ver qué tenía. Hombre, vamos a ver, en fin, son sucesos desgraciados, pero hacer de esto una herramienta de cacería política me parece mal. ¿Pero contra quién? ¿Contra Díaz Ayuso cuando esto sucede en Valencia? Contra O sea, Díaz Ayuso, en es este todo caso, y sectario. contra el facultativo también, que atendió los facultativos, que atendieron el caso en Valencia. La cuestión siempre es, Juan, buscar algún culpable en este país, que esto es muy español. Siempre ocurre una desgracia, y más si es con resultado de muerte. Vamos a ver quién es el responsable. No lo sé, Bueno, pues hombre, hay que buscar quién es el hay responsable, varias si hay que depurar realidades. responsabilidades, pero convertir de esto en un arma política para tirarse la pelota unos contra otros, me da igual, en este caso la izquierda contra la derecha que la derecha contra la izquierda. Oye, los facultativos hacen su trabajo, como lo hacen los pilotos de Iberia, como lo hace, pues no sé, una cajera de un supermercado, dignísimo trabajo, que puede cometer un error, que puede tener las consecuencias que tenga. Don Eurico, en fin, tema 1, somos mortales, todos. Claro. Jóvenes, maduros, ancianos, todos somos mortales. 2, los médicos tenemos derecho a equivocarnos, porque no somos infalibles, porque estamos agotados. Así y es. porque a veces lo que muchas veces se ve muy bien en el 99.99% de las veces, a veces no, lo que parece evidente, hay un porcentaje mínimo que no da la cara como cabe esperar. Eso desconcierta al facultativo que interviene y no lo ve. No lo ve porque puede estar cansado, seguramente está cansado, pero sobre todo porque cada caso es diferente. Y esta ciencia de la medicina es una ciencia completamente variable y completamente inexacta. Es una ciencia empírica y cuando tú estás viendo 100 apendicitis, pues no se te escapa ninguna y al mes siguiente se te escapa una. ¿Por qué? Pues porque la medicina es así. Y el médico, incluso desde el punto de vista legal, tiene la posibilidad de equivocarse, porque si no, nadie se dedicaría a esta profesión y mucho menos por lo que nos pagan. Entonces, así es. esta caza de brujas, esto de rellenar titulares, buscar culpables para todo, usted, si hay que depurar responsabilidades, se hará en su momento y en su sitio. Es decir, cuando diga la justicia española, si alguien incoa
los expedientes judiciales que correspondan. Y todo lo demás es, dejen usted a ese profesional o a esos profesionales tener la vida en paz, porque la pena de telediario es aún peor que la otra. Invaden tu vida, tu intimidad, se te cuestiona, tus propios compañeros te miran mal en la planta del hospital. Pero, hombre, a lo mejor se ha equivocado y a lo mejor es un lerdo, pero lo más probable es que no sea así y que haya hecho todo lo que ha podido por ese paciente y que desgraciadamente el paciente pues no ha sufrido. No estoy justificando un error que desconocemos si se ha producido, pero es que si se han puesto los medios y no aparecía el plastón alrededor del apéndice, pues es que a veces la medicina tiene sus límites y esos límites tienen que ver mucho con los límites de las propias personas que las hacemos. Así es, y esa es la reflexión que quería y que yo creo que cualquiera, desde un punto de vista absolutamente racional y humano, puede entender, y Juan Jara mejor que nadie, que lleva casi 40 años ejerciendo su profesión como médico, lo sabe bien y lo transmite mejor aún. Don Juan, ley trans, negar la biología, una ley, bueno, pues que aprovecha un momento tan delicado y tan complejo en la vida de un hombre y de una mujer, y cobra relevancia hoy más que nunca lo de hablar de un hombre y una mujer, ¿no? Como es la adolescencia, un periodo de indefinición, un periodo en el que, pues probablemente muchos chicos, muchas chicas, pues están en una búsqueda de una serie de cuestiones en su interior y con respecto también a la sociedad, y se les induce, se les manipula y se les meten unas ideas en la cabeza. No, es que la disforia es una cosa que desde hace muchísimo tiempo está perfectamente focalizada en un porcentaje ínfimo de la sociedad, pero está perfectamente focalizado. Pero una cosa es eso y otra cosa es que no, es que te sientes un hombre en un cuerpo equivocado. Es que eres mujer. Ah, pues es que soy mujer. Y a partir de ahí se abre la vía legal a los 12 años. ¿Por qué a los 12 años? Pues porque normalmente es la edad de la primera regla. Vayan anotando. Y hay un manifiesto por ahí, lo pueden buscar por internet. Es algo así como la negación de la mujer o el borrado de la mujer o algo así. Y a los 16 años ya, por supuesto sin consentimiento paterno, vía libre. Una ley que al final establece la práctica tortura. Decía esta mañana un comunicador, no sé si era Federico o era Herrera, pero me ha parecido brutal la idea por lo gráfica, pero además por lo certera, y que establece una castración que si dentro de 5, 10, 20 años, 15, esa persona madura, ya no tiene vuelta atrás. Estas barbaridades, estas salvajadas legales de negación de la biología y de la naturaleza es lo que está perpetrando este gobierno comunista en el poder, y esto lo repetiremos, pues no lo sé, hasta que dejemos de tener un micrófono delante, y cuando no lo tengamos nos iremos al Parque del Retiro, como hacen los ingleses en Hyde Park, que lo tenemos al lado de casa, y cogeremos un megáfono, don Juan. Mire, Borico, yo creo que esta izquierda absolutamente, en fin, que está, no sé, camino de Venus, porque realmente no entiendo de verdad para quién legislan, ¿no? Está consiguiendo reventar, destrozar, dinamitar toda la doctrina sobre la patria potestad de los padres y las madres sobre sus hijos. Primer ataque directo a la familia. O sea, usted no puede votar, usted no se puede tatuar, pero puede elegir el sexo, más allá de lo que diga su biología, que viene predeterminada genéticamente desde la concepción. Pues mire usted, es que eso es un desafío a lo que es la historia, la tradición de millones de años, no diría yo de cientos, sino de millones de años sobre cómo organizar, ¿no? Pues usted, está padre, está madre, y el niño obedece un poco lo que en casa le conviene. Entonces, con 12 años, tú no sabes muy bien qué vas a ser 5, 8, 10, 15 años después, en ningún aspecto. El sexo de las personas viene predeterminado genéticamente por el padre en el momento de la concepción. Y sale chico o sale chica. Lo que después hagas con tu sexo, con tu cabeza, con tus ojos, con tu corazón, si lo quieres donar, si quieres dedicarte al circo, a la medicina, a la arquitectura o a la albañilería, eso forma parte de lo que en una sociedad abierta, moderna, es la libertad personal de cada uno. Pero si tú
a un chaval de 12 años le das una escopeta, te acaba metiendo un tiro o se lo acaba dando a alguien. ¿Por qué? Pues porque no sabe que una escopeta, no sabe los daños que eso puede traer por un proceso de inmadurez personal. También en la esfera emocional, también en la esfera psicológica. La adolescencia, hay una transformación física evidente y una transformación neurológica evidente. Y que normalmente acaba, pues que coincide en un 96% de los casos que el sexo biológico predeterminado en la concepción viene siendo el que después ejerces en tu rol social con otras personas. Entonces, todo esto es, en fin, es legislar, forzar, abrir una puerta a los chavales, a los adolescentes que son inseguros, que son inmaduros, porque no pueden ser de otra manera, porque se están cuajando como personas. Y lo que está haciendo este gobierno de Nerón Sánchez, porque es Nerón, con todos sus acólitos de iletrados perfectos, lo que está haciendo es destrozar la sociedad española. Todo lo que nos ha traído hasta aquí lo están dinamitando a una velocidad de vértigo. Autorizar la zoofilia. O sea, ¿cómo es esto? Pero ¿cómo que el sí es sí? Es decir, si yo me entiendo mañana con una señora, porque yo soy heterosexual, le tengo que decir, vamos al notario a ver si un día tenemos relaciones íntimas, que esto no suponga un reproche penal, independientemente de que mañana salgamos tarifando usted y yo. Pero eso, el Estado se está metiendo en nuestras sábanas, en nuestros corazones, en nuestras vidas, de una manera intolerable. Y esto ya no es ni de izquierda ni de derecha. El español medio, independientemente de lo que haya votado, quitando a 4 que están en los extremos porque están en el uso de su libertad, pero a mí parece que están radicalizados y que no se enteran de qué va esto, no se enteran de lo que va la vida. Pues quitando esos 4, la inmensa mayoría del pueblo español está diciendo, pero ¿qué me están regulando? Se están metiendo en mi vida de una manera que es intolerable. Y yo lo que le pido al conjunto de las personas que nos puedan ver es que tomen cartas en el asunto. Y no digo a favor o en contra de una opción política, no, digo como ciudadanos, oiga, regulen las cosas que nos preocupan. Hagan una nueva ley de sanidad que nos permita tener servicios modernos, que los médicos estén contentos, felices, trabajando duro, pero que tengan un equilibrio, que puedan conciliar su vida profesional con la personal. Nadie sabe que un médico de guardia no está cotizando a la Seguridad Social. No le computa una sola hora de las de guardia para su jubilación. ¿Y eso por qué, es que Juan? se supone que no está trabajando. Eso es una irregularidad. Porque eso es una irregularidad gravísima. Pero es que los médicos somos unos pánfilos, unos idiotas. Oiga, mire usted, yo tengo una jornada de 35, 37 horas semanales y después tengo una guardia. Y esa guardia me la pagan en la nómina, pero no cotiza a la Seguridad Social y no computa como tiempo de jubilación. Pues esto, que, oiga, es que somos unos pánfilos, es que no protestamos. Hay que tomar noción de nuestra condición de ciudadano, que es una tesis que le compro al 100% a doña Cayetana Álvarez Toledo, que dígame usted, tenemos que ejercer una democracia de ciudadanos libres e iguales y exigirle a nuestros políticos, de una opción y de la contraria, que hagan cosas que nos sirvan a los ciudadanos, no que sirvan a sus intereses ideológicos de ingeniería social para convertirnos en borregos obedientes, sin familia, sin nación, sin ley, totalmente dependientes y sin una casa donde refugiarnos del frío, de la policía opresora que políticamente puede venir con malas intenciones o de un caco. Oiga, pero es que, pues, por favor, españoles, tomen nota. Voten gente que defiendan la libertad y la seguridad, porque de lo contrario lo vamos a acabar perdiendo, como ha pasado en Venezuela y en otros tantos países. Chile era un país próspero, pero han empezado por este derrotero bolivariano chequista y van camino del caos. Ya son más pobres y nos acabará pasando irremediablemente. Como decía el señor Churchill, pones a un comunista a administrar el Sáhara y en 5 años te llega a faltar la arena. Sí, que definía muy bien el socialismo como la ideología y la prédica de la miseria y de la envidia. Seguimos el camino, como bien apuntado Juan Jara, para el pueblo, Venezuela, para los dirigentes, de Ecuador, abundancia, y riqueza de y...
Así es, y repartir lo que hay hasta que no quede nada, y más preocupación no por la creación de riqueza, sino por el reparto y la redistribución de lo que acaba siendo la miseria más absoluta, que es lo que crea el comunismo. Ahora que citabas, y es la última pregunta, Juan, no te robo más tiempo, para que puedas volver a tus obligaciones, en este caso privadas, pero citabas a Cayetano. Les recomiendo que lean hoy el artículo de Arcadi Espada, por cierto, brillante, como todos los suyos, y eso me sirve para invocar el tercer asunto, que es el asunto del aborto. Ayer me decepcionó un poco, pero tampoco quiero yo forzarle a usted a entrar en disquisiciones políticas, más allá de lo que crea oportuno. Me decepcionó un poco la respuesta de Feijóo, lo he dicho antes en el editorial, cuando le preguntas si el aborto es un derecho, y entonces se agarra a una cuestión sintáctica para escapar de la respuesta. Dice, el aborto no es un derecho fundamental. Claro, porque no está recogido en la Carta Magna, el título 1, que es el que recoge los derechos fundamentales, ¿no? Pero es que no le estaban preguntando eso, señor Feijóo. Por encima de eso, esto que repite tanto Juan la Izquierda, que el aborto es un derecho, es mentira y lo saben, porque si el aborto fuera un derecho estaría permitido hasta 24 horas antes de dar a luz, y no es así. A partir de la semana 22, con esta ley de plazos, pues el aborto es un delito. Vuelvo a lo mismo. Nuevo ejemplo de otra ley de ingeniería social que es utilizada como herramienta política por la izquierda, por el comunismo en este caso, el socialismo ya no existe, por el comunismo, para seguir disparando contra, no ya contra la derecha, sino contra más de la mitad es decir, pues no sé cuántos millones de votantes, 11 millones en conjunto entre el PP, Vox y Ciudadanos, y seguramente sociológicamente muchos más, contra más de medio país. Terminarán por llevarnos a todos a una checa, porque primero se legisla contra nosotros, después se nos señala, después se nos persigue y después se nos acaba encarcelando, don Juan, o algo peor. Hoy también la ley del aborto sale adelante. El aborto, si las personas que consideramos que el aborto es un fracaso de la sociedad en su conjunto, especialmente para el que no es nacido, del no nacido, porque usted todo proyecto, todo derecho muere en ese momento cuando el médico le introduce el instrumental y acaba con esa vida. Es un fracaso para el niño, es un fracaso para la madre y es un fracaso para la sociedad. Absolutamente. Acabarán obligándonos a no tener más que a un hijo, como en China. Oiga, usted, el aborto es obligatorio. Si usted concibe un segundo hijo, lo ha de matar, porque hay una superpoblación, y usted, su hijo, se somete, usted como familia, usted como ciudadano se somete al imperio del Estado, que todo lo puede, incluso acabar con la vida impunemente de su segundo hijo. Acabará siendo así porque estamos en estas manos y lo estamos permitiendo. Y hay mucha gente que deberíamos decir, óigame usted, el aborto yo no lo prohibiría, porque si alguien quiere abortar debe hacerlo con las máximas condiciones higiénico-sanitarias y por parte de un profesional que quiera hacerlo, cuidado, y que con las máximas garantías que la cirugía moderna puede tener. Pero es que hoy creo que saltaba la noticia de que Madrid pone a disposición de las madres madrileñas un teléfono a través del 012 de ayuda a la maternidad. Oiga, pues mire usted, es que en España, a día de hoy, si te conviertes en padre, en madre, y no tienes donde caerte muerto porque eres joven, porque estás desempleado, porque no tienes más remedio que abortar, porque es lo único que el Estado te facilita sin preguntarte nada. Te dan el voucher, vas a la clínica Dator de turno, a la que sea, y en 4, 8 días has acabado con el problema. Pero no hay un plan de ayudas a esa maternidad precoz, a esa maternidad joven, a ese padre, a esa madre que dice, no, mira, yo voy a seguir estudiando, voy a seguir trabajando, no quiero hipotecar mi futuro porque haya tenido un hijo un poco antes de lo que lo tenía previsto. Pero ese hijo yo lo voy a cuidar, lo voy a educar, pero hombre, por favor, ayúdenme. Pero si en España ayudamos a todo el mundo, ayudamos a ONGs en Tanganica, ¿cómo no vamos a ayudar a esa madre joven de 17, 18, de 21 años que está todavía en proceso de formación? Pero ¿en qué cabeza cabe? Pues no, esta izquierda no quiere ayudar a las mujeres. No las quiere ayudar, suelta violadores y no hay un programa para proteger la maternidad, que es una faceta a desarrollar o no por parte de las mujeres, pero que muchas de ellas efectivamente ejercen libre y voluntariamente y de forma maravillosa, por cierto. Entonces, por favor, vamos a proteger a esos niños. La lucha contra el aborto es que haya alternativas al aborto como único camino de no machacarte la vida,
cuando un bebé se cruza pues, en tus estudios, en tu carrera, en lo que sea. Ese bebé se puede tener, hay que contar con ayudas externas del Estado, que tiene dinero para todo, ¿sí? Y para esto hasta ahora no. Y parece que sí, parece que en Madrid están por la labor y es un aplauso que le doy a la presidente regional de la Comunidad de Madrid, porque es el camino, es potenciar un camino alternativo a la muerte, al fracaso, al dolor y a una despoblación que nos desola. El otro día podía haber un dato y es que en Castilla y León, por poner un ejemplo de una comunidad autónoma de perfil conservador habitualmente en lo político, hay 8.000 nacimientos al año y 80.000 abortos. Oiga, esto es un 10%. ¿Cómo no vamos a estar despoblados? ¿Cómo no va a estar la España vaciada si no le damos oportunidad a los niños de nacer, crecer, sufrir y gozar? Es que me parece que vamos al abismo social, económica y desde el punto de vista moral. A mí me parece que hay que dejar vivir a los niños y, por supuesto, respetando que la mujer que quiera interrumpir su embarazo lo puede hacer con las máximas garantías. No se trata de prohibir el aborto, se trata de facilitar la vida de esos padres y de esos niños. Don Juan Jara, que le veo en forma, le agradezco muchísimo, como siempre, sus valoraciones. Comunica usted extraordinariamente bien y más en tanto cuanto son cosas que forman parte de su desempeño profesional y de su propia vida desde hace más de 30 años. Cuídate, Juan, te veo en estos días, te envío un abrazo. Un fuerte abrazo, Murico. Muchas gracias por contar conmigo un día más. Un abrazo, Juan Jara, y saludamos ya inmediatamente y sin pérdida de tiempo a don José Luis Barceló, editor del Mundo Financiero. José Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días a toda la audiencia. Buenos días, Eurico. José Luis, perdóname que te he tenido ahí unos minutos esperando. Vamos muy rápidamente porque te he sacado de una reunión. Hazme una valoración. Vamos desde el punto de vista ya político. Hablaba con Juan Jara de ética, de ontología, de ética médica, claro, porque él lleva 35 años casi de desempeño como médico y esto se lo sabe de memoria y además pues un hombre comprometido con la defensa de unos valores, como todos nuestros espectadores saben, pues ya hemos cerrado el círculo. Pero contigo me gustaría hablar unos minutos desde el punto de vista puramente de la valoración política. Ley trans. Van a tener otro lío estos figuras como el que han tenido con la ley del sí es sí, porque Carmen Calvo, y esta mañana volvíamos a escuchar cortes de archivo en todas las radios libres, digo, no en la del régimen, la que hace la chica esta de las mañanas, la propagandista del Partido Socialista, una radio que montó en su día don Eugenio Fontán y un periódico que montó don Manuel Fraga Iribarne, que es El País, que esto lo sabe poca gente, hasta que se lo robaron los progres de la época. Digo, van a tener otro lío porque Carmen Calvo decía que hay algunos artículos de dudosa constitucionalidad, no siendo el menor de los cuales el que hace referencia a la libertad de los menores y al propio atentado que supone contra la patria potestad de los padres. Esto el Partido Socialista ha tragado y cuando se empiecen a producir efectos indeseados, o a lo mejor ya no están en el gobierno, pues es cuando se van a volver a encontrar con el mismo lío que tienen ahora con la ley del sí es sí. ¿Y qué va a pasar, José Luis? ¿Les van a entrar otra vez las prisas por reformar a toda velocidad y por empezar a decir que hay errores técnicos en lo que hasta pocos días antes era una ley extraordinaria? Porque estamos sometidos en cuestiones tan delicadas de ingeniería social a un desesperante proceso de prueba-error que es letal para una sociedad. Tenemos, Eurico, ahora mismo el gobierno tiene muchos frentes abiertos desde el punto de vista judicial, porque no solamente en la ley trans, en otras, en la ley del aborto y en lo que es ahora mismo el trámite también para por ejemplo, la ley para confiscar los beneficios a las eléctricas y los bancos también van a ser. Ya la CECA y la patronal bancaria y financiera también ha anunciado que va a apelar a los tribunales, llegará hasta Estrasburgo y probablemente allí se les dará la razón. Es verdad que en el seno del propio gobierno se sabe y poco a poco la estrategia ha sido ir arrinconando como culpables de estas iniciativas legales a uno de los socios de gobierno, que están además insertos en diversos ministerios, como es Podemos. Poco a poco el Partido Socialista ha intentado ir aislándolos y culpabilizarles, y ahí probablemente el Partido Socialista, la estrategia, esa cartajada electoral de aparecer como los gestores de la
suavización de estas normas. De momento, de todas formas, hoy lo que se pretende es aprobar esas leyes, la ley trans, la ley de salud sexual, está también en marcha la ley de trabajo y una regulación que también se va a aprobar hoy, que es para proteger a los informantes para casos de corrupción. Claro, llama la atención además, Eurico, que precisamente en esa regulación lo que no se ha tenido en cuenta es que ha habido ya una transformación del Código Penal para los delitos de sedición y malversación, que es algo que llama la atención, porque claro, la mayor parte de los mortales no podemos ni malversar ni tampoco tener el delito de sedición. O sea, lo más que podemos es tener una sanción de tráfico o una estafa o pequeñas cosas, pero son transformaciones legales que se han hecho para proteger a las cúpulas dirigentes. En el caso de la ley trans se abre una brecha enorme social, porque los padres quedan desamparados en la patria potestad. Se va además a un escenario en el que incluso los médicos pueden aconsejar que menores de 16 años puedan estar, por ejemplo, en el caso de la ley del aborto, puedan abortar, y eso por encima incluso de la autoridad de los padres, ¿no? Esto es completamente anómalo en cualquier marco legal, y ahora mismo es verdad que Alberto Núñez Feijóo decía una cuestión que ha sido muy criticada, porque Vox lo ha acusado hace pocos minutos en el Congreso, en la Cámara Baja, de que se ha consumado una traición por parte del Partido Popular, pero es verdad que ahora mismo tenía razón Alberto Núñez Feijóo en una cosa, y es que ahora mismo no es como tal un derecho humano, no es un derecho al que se puede apelar, porque depende de la regulación que tienen distintos países en función de cómo se aplica el aborto. En este caso estamos en una situación en la que ni siquiera ya las mujeres consumadas como tales pueden abortar. Estamos hablando de un aborto que lo pueden practicar niñas sin tener ni siquiera la mayoría de edad. Hubiera sido más fácil probablemente, Eurico, bajar la mayoría de edad a los 16 años. Hay países que la tienen en 21, otros en 18, incluso hay países que la tienen en 16. A lo mejor hubiera sido más fácil poner la mayoría de edad en España en 16 años para saltarnos todos los trámites absurdos y ese posible incurrir en una causa de inconstitucionalidad, como tarde o temprano es posible que recaiga. Pues excelente tu valoración, José Luis, porque además me has resumido, como buen profesional que eres, ya nos adornan a ti y a mí más de 30 años, me has resumido perfectamente en pocos minutos las dos cuestiones, aborto y ley trans. Solamente antes de despedirte, incidir en una cuestión. Esto lo van a tramitar por procedimiento de urgencia, a diferencia de lo que van a hacer con la reforma del sí es sí, con lo cual, volvemos a insistir, por si alguien no se ha enterado, se cepillan todos los informes preceptivos, por supuesto, de los órganos consultivos del Estado, Consejo de Estado, CGPJ, y aparte ni han escuchado a los psiquiatras, a los psicólogos, ni han escuchado a los endocrinos, ni han escuchado a los ginecólogos, ni han escuchado a los educadores, a los profesores, a los pedagogos, no han escuchado a nadie, porque ellas ya no es que sean, como dijo el otro día Irene Montero, que se le escapó, no sé si ha leído a Luis XIV o ha leído tal, podemos pedir perdón como Estado. Ya el otro día Irene Montero se identificó o se arrogó a sí misma es decir, yo soy Estado. Vino a decir la chavala esta, lo cual ya es tremendo, pero ahora ya se arrogan. El rey. Ya son Dios. Ellos el rey no Sol tienen que es escuchar a los el rey juristas, Sol. ni a los médicos, ni a los profesores, ni tal. Ellas deciden sobre la hacienda, por supuesto, porque es lo que más les gusta, el depredarnos a los demás el dinero y la propiedad privada, deciden sobre nuestras vidas. Esto es tremendo y esto es con lo que quiero que os quedéis, los espectadores. José Luis, así. Este es el comunismo. Es el rey, son el rey Sol, o sea, es lo mismo de Luis XVI, lo estamos viendo ahora mismo con este gobierno. Atentos porque las bajas estas que estarían en esa ley del trabajo que se quiere reformar también, las bajas prenatales, menstruales o por el aborto, no se aplicarían ya hasta el mes de mayo, aunque sí están anunciadas y formarán parte seguramente de la campaña electoral, porque con estas leyes, no nos engañemos, no son leyes que están previstas para atender necesidades reales de los ciudadanos de a pie, de la inmensa mayoría, del 99% de la población, sino que están enfocadas a unas minorías muy concretas y forman parte del material de campaña y precampaña electoral, Eurico. Así es. José Luis Barceló, editor del Mundo Financiero. Muchísimas gracias por haberte robado unos minutos de tus otras actividades profesionales. Cuídate mucho y te envío un abrazo, José Luis. Un placer. Gracias, Eurico. Buen día a la audiencia también. Gracias, José Luis. Gracias también a todos vosotros por habernos atendido un día más en La Retaguardia este miércoles 16 de febrero. Jueves 16 de febrero ya. Mañana es viernes. Por fin es viernes. Volveremos. Cuidaos y hasta mañana.